Bienvenidos amigos una vez más aquí a Ser Feliz, este programa que emitimos por ICM TV, el canal de nuestra Arquidiócesis de Montevideo. Ser feliz, parece que siempre esta frase pega fuerte contra las realidades de nuestra vida. Pero ser feliz es el motivo fundamental para el cual Dios te ha creado a ti, para que tú seas plenamente feliz. Es verdad que la vida duele, claro, problemas, sufrimiento, dificultades, pero tenemos y seguimos a un Dios que es amor y que te ama entrañablemente. ¿Tú crees que Jesús pasó una vida de color de rosas? ¿Cómo te imaginas la vida de Jesús? Los relatos que vamos leyendo día a día de su vida, sus palabras. Me parece que si había alguien en el mundo con más motivos para estar deprimido, angustiado, entristecido, de repente era él. Sin embargo, no era así. Jesús era el hombre perfecto, pero era hombre, sentía, sufría, le dolían las cosas que él vivía a su alrededor. Era capaz de llorar cuando, por ejemplo, la muerte de su amigo Lázaro. Sin embargo, era totalmente equilibrado, sereno y feliz. Y así como Él es, quiere que tú también seas plenamente feliz. Por eso al final del programa te voy a comentar algunos de esos hábitos, costumbres que el Señor tenía y que nos pide que nosotros también la tengamos en nuestra vida para ser plenamente felices, para tener esa serenidad, esa seguridad, esa firmeza que tenía el Señor. En este programa tenemos una invitada especial, Verónica Trías. Muchas gracias por estar compartiendo este programa, que estás dedicada en este momento a un trabajo más que importante en nuestra arquidiócesis, que es la Fundación Sofía. Pero ya vamos a ir allí hacia la Fundación Sofía. Contanos un poco quién es Verónica Trías. Bueno, soy maestra de profesión. Salí del liceo, fui al Juan 23 en bachillerato, toda la primaria la hice en María Auxiliadora, ambos colegios salesianos, que un poco marcaron el sello de quién soy, claramente. Y siempre con una vocación hacia la educación muy marcada. También en mi casa, mi mamá es maestra, mis hermanas también se dedicaron a la docencia, entonces el tema de la docencia estuvo como atravesado toda la vida por ahí, ¿no? Termino bachillerato y yo tenía clarísimo que quería ser maestra. Y fueron 3 años de formación, mi plan era muy cortito y salí a los 21 y dije, ¿y ahora qué hago? Y seguí metiéndome en cosas de educación, después hice una licenciatura, después un magíster, pero siempre vinculado a la educación, ¿no? Y el desafío más grande y más lindo, sin duda, que fue acompasar la educación a lo que fue la fe. En mi historia personal no hubo nunca un gran cuestionamiento o un gran descubrimiento de lo que fue la fe, porque en verdad ya venía de mi historia familiar, ¿no? En casa se vive y se vivió siempre la fe, desde mis papás, que se conocieron en un ambiente católico, y también, ¿no? Las familias salesianas siempre en casa, siempre en todas las fiestas, en lo que fuera, ¿no? Mis hermanas también fueron a María Auxiliadora, y ahí uno va tejiendo su propia historia de fe, obviamente a veces con una fe de niño, como más, sin muchos cuestionamientos, y después a lo largo de la vida uno va agarrándose de la fe cuando, como decías tú en el inicio, ¿no? Cuando duele, que es cuando más hay que agarrarse. Y después madurándolo también en los discernimientos personales, también en determinado momento histórico de mi vida, uno hubo acompañada por mi director espiritual, un salesiano, me hice la pregunta de para dónde iba, ¿no? Si elegía la vida de familia o si elegía, mi llamado era más para el lado de la vida religiosa. El discernimiento dio que, era para el lado de la familia. Hoy estoy casada con Diego, felizmente casada y
todo un camino de vida también con tropiezos, porque claramente la vida del cristiano no es fácil. Y bueno, en los lugares donde me ha tocado transitar, tanto religiosos como ¿no? Donde confesionales, por así decir, y también los cuestionamientos de los de afuera, de bueno, ay, ¿por qué estás en tantas actividades metidas, tantas actividades religiosas? ¿Qué te deja eso? ¿Eso no te deja plata? Bueno, contra todo eso fueron preguntas que en verdad no me movieron del lugar donde estoy hoy, y claramente a mí la fe me hace ser quien soy, me hace una persona feliz, eso sin duda, ¿no? O sea, le da sentido a mi vida. Creo que el momento grande de mi fe fue cuando estuve en el Juan 23. Una vez que salí, volví como animadora, estoy hasta el día de hoy. Y bueno, y ahí también me pasaron cosas como, bueno, falleció mi papá mientras era animadora. Y bueno, y algunas cosas más que ahí uno dice, bueno, acá uno desde la fe se tiene que parar, o ver cómo se para, ¿no? Ver si se abraza a la cruz o le echa culpas a Dios por las cosas que uno le pasan, ¿no? Y bueno, uno va madurando la fe y se va dando cuenta de que no, de que se tiene que agarrar, porque es ahí donde Jesús mueve la barca. Che, mirá que soy yo, ¿no? Pero bueno, madurando y creciendo, totalmente. ¿verdad? Porque muchas veces el crecer en la fe implica vivir esos momentos muy, muy marcantes en nuestra historia personal, pero desde la fe, que es muy distinto que vivirla sin la esperanza del mensaje del Evangelio. Sí, tal cual. A veces uno se pregunta, ¿no? Si a mí esto, por ejemplo, cuando falleció mi papá, yo tenía 22 años, y uno dice, si yo no hubiera tenido la fe, vaya a saber cómo uno hubiera vivido esto, ¿no? Claramente todo el mundo tiene distintas formas de reaccionar ante las cosas que le pasan, pero en cristiano, las cosas que a uno, todo lo que a uno le pasa, yo creo que tienen otro color y otro calor, ¿no? Y eso está bueno porque a uno lo reconforta y lo sostiene. Y también estoy convencida de que uno pone un montón de personas en la vida de uno que son testimonio de fe para uno, así, brutal esto que veo, que me anima a mí a vivir con más intensidad momentos de dolor y también momentos de alegría. Y dejarse conducir por el Señor. Exactamente. Porque el Señor escribe derecho con líneas torcidas. Recién hablábamos un poco, antes de comenzar la grabación de este programa, un poquito en ese sentido, ¿verdad? ¿Por dónde nos lleva el Señor? Exacto. ¿Qué nos pide el Señor? Bueno, de repente sí tenemos la certeza que el Señor nos habla a través de los acontecimientos. Nada ocurre porque sí en nuestra vida. Todo tiene un motivo. Y el Señor nos pide a través de esas cosas una misión. Exacto. Que es única e intransferible. O sea, lo que tú no hagas, quedarás sin hacer. Y en ese ir caminando aparece, ¿en qué momento la Fundación Sofía? La Fundación Sofía aparece en un momento en que yo me estaba cuestionando si seguir o no en la escuela pública. Yo fui maestra en María Auxiliadora, después concursé y elegí una escuela pública que adoro, pero bueno, en determinado momento me hice la pregunta de si ese era mi lugar, donde yo podía dar lo mejor de mí, y a partir de la charla con un sacerdote, me dice, o sea, manifestándole mi descontento con el lugar donde estaba, me dijo, a ver, comunícate con otro sacerdote que un poco se estaba haciendo cargo de esta fundación. Yo hasta ese momento no entendía nada de lo que me estaba hablando. Y bueno, la curiosidad mató al gato. A ver, hola fulano, soy Verónica Trías. Me dijeron que me comunicara contigo, no sé para qué será. Así como decías tú al principio. Bueno, yo abrí la puerta a ver qué había. Y bueno, y este sacerdote un poco, que Julio Fernández Techera, que es hoy el director ejecutivo de la fundación, tiene la propuesta para hacerme de hacerme cargo de lo pedagógico en la fundación. Yo en ese momento tenía 29 años. Un inconsciente él, yo se lo digo, y una inconsciente yo también, ¿no? Me sentía como, claro, demasiado joven quizás para un cargo, para que uno no sabe a veces
si está preparado para las cosas que Dios te propone. Bueno, después uno ve, en el baile uno ve. Pero bueno, ahí surge también, yo lo veo súper providencial, ¿no? En un momento donde uno estaba así como, tenía alguna otra propuesta ahí en el medio, pero bueno, las cosas se dieron como para que respondiera a la fundación en primer lugar. Tú dijiste una palabra que es una llave también para ir construyendo ese mundo feliz en cada una de nuestras vidas, que es la providencia, ¿no? Es decir, ese espacio grande que tenemos que cederle al Señor para que Él vaya dirigiendo. Mientras tanto, nosotros no entendemos mucho. Exacto. Nos pasa eso de las dudas, ¿no? ¿Por qué esto? Exacto. Alguien una vez me dijo que el camino de la fe era como andar en bicicleta con Dios, donde a uno le toca pedalear y Él es el que conduce el manubrio. Exacto, exacto. Nosotros en la Fundación Sofía, en experiencia personal mía y de todos los del equipo central, que somos 6, la experiencia de la providencia lo vivimos todo el tiempo y todos los días, sin ir más lejos. Hoy de mañana, un par de situaciones que, bueno, que empiezan a rodar, ¿no? O sea, creo que la providencia, la mejor definición de la providencia para mí es dejar en manos de Dios y rueda solo. Rueda solo. Nos ha pasado para conseguir recursos humanos, recursos económicos. La fundación en sí se sostiene por proyectos y bueno, y a veces no hay plata y a veces son cosas que a veces los colegios o las personas no entienden, pero esa fundación, la iglesia tiene plata. No es así y bueno, y uno va descubriendo que las cosas van pasando, a veces preguntando, che, ¿y esto cómo llegó? Justo yo necesitaba un profesor de inglés y justo me llegó. Entonces bueno, la providencia ha sido en nuestra historia, en mi historia personal, ¿no? Y en la historia de la fundación un sello grabado. Explícale brevemente a nuestra audiencia, la Fundación Sofía, ¿cuál es la misión que tiene? Ahí está. Bueno, la Fundación Sofía es una red de colegios católicos. Al día de hoy somos 17, que estamos por todo el país. Comenzó siendo con unos poquitos, con 4, y hoy tenemos 17 colegios a los que estamos acompañando. Los acompañamos desde lo administrativo, desde lo pastoral y desde lo académico. Yo siempre le digo a los chiquilines de la Fundación que la Fundación Sofía quiere meter 3 goles, que el colegio esté más lindo, que ellos sean más amigos de Jesús y que ellos aprendan más y mejor. Entonces, bueno, con distintas, cada uno somos 6 personas, que bueno, cada uno tiene un área, ¿no? Y bueno, la idea es poder acompañar a los colegios a que puedan crecer en todo lo que, en toda su esencia, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, son colegios católicos, ¿no? Entonces el sello del seguir a Jesús y el ser testigo es como lo más, lo fundante. Después, obviamente, sí, la calidad educativa y pastoral son el centro de la fundación. Apoyar a colegios que en un momento estuvieron a punto de cerrar. Sí, exacto. Eso, todas las realidades de todos los colegios son distintas. Hubo colegios que se acercaron porque las comunidades, cedieron un poco el espacio, porque ya, no sé, comunidades hermanas de religiosas que ya cedieron su espacio, y bueno, uno entra y se encuentra que desde lo económico están, más endebles, ¿no? que otros. Y bueno, ahora por ejemplo va a entrar un colegio que desde lo económico no tiene tanto problema, sí, la comunidad religiosa se corre, y otros que sí, que están muy deficitarios y bueno, y hay que acompañar, hay que ordenar las cuentas. Menuda tarea, 17 colegios, me dejaste medio ahí sorprendido. El año que viene entran 4 más. Totalmente sorprendido, Ahí ¿verdad? está. Porque en corto tiempo. Sí, exacto. Ha sido muy vertiginoso todo. El primer año eran 4 colegios, el segundo año 8, y bueno, y que es nuestro tercer año, que cumplimos hace poquito, 3 años. Son 17. Comenzamos solo en Montevideo, porque la idea fue del Cardenal Sturla para colegios de Montevideo. Y una vez que la fundación se lanza, el interior escuchó que había algo que podía ser su salvación para no tener que cerrar. O sea, la idea de la fundación es que no se cierra ni un colegio católico más, ¿no? O sea, el cardenal hace un tiempo, lo dice todo el tiempo, ¿no? Pero vivió el cierre de algún colegio como con mucho dolor y
mientras estemos nosotros se hará lo que se pueda, ¿no? También eso y, como decíamos hoy, la providencia, porque también en algún momento nos cuestionamos y dijimos, claro. Seguimos abriendo y esto hasta cuándo. Son preguntas que nos quedan ahí, pero bueno, llegan y también te llega alguien súper generoso con algún proyecto, donación, idea para salvaguardar costos y bueno, son cosas que uno va sumando y termina diciendo, esta idea no es nuestra, no es del Cardenal Sturla, no es de nosotros, esta idea viene de más arriba, ¿no? Animado obviamente y apoyado por un montón de gente que confía también en nosotros. También eso te hace una responsabilidad enorme, ¿no? Porque la gente confía en la fundación y obviamente tenemos millones de cosas para crecer, en las que hemos crecido, hemos ido madurando y crecido, pero también quedan muchísimas cosas para hacer porque obviamente cada año se suma más gente y obvio, el panorama se abre y hay que ver cómo se da respuesta a toda esa gente, ¿no? La voluntad del Señor es que camine, que exista la fundación y también Él va a proveer, sin lugar a dudas, hablaba de recursos humanos, de recursos económicos. Exacto. ¿Hay una beta artística en ti, puede ser? Sí. Desde muy chica estuve en el grupo Texas, después, bueno, por varios motivos tuve que ceder también. Bueno, ahí tuve como mis primeras experiencias, esto del teatro, yo desde más chica también, en mi casa también la música siempre tuvo su lugar, mi hermana mayor siempre, y mis dos hermanas, del medio también, siempre, bueno, surgía el canto también, me llevaban a misa, mis hermanas tienen mucha distancia de edad conmigo, me llevaban a misa, entonces ellas siempre estaban en el coro, entonces yo cantaba con ellas, y a partir de ahí, bueno, se fue generando también. Mi cuñado, que es músico también, me dijo, pero vos tenés oído. Bueno, entonces a partir de ahí, bueno, me creí que tenía oído y bueno, lo veo como un servicio también a la iglesia y a donde estoy, a la comunidad donde esté. Bueno, el poder acompañar una celebración con el canto, bueno. Y en Grupo Texas también, bueno, se unió el canto y la actuación. Y bueno, hoy día también Federico nos convocó a algunos que fuimos exalumnos de las hijas de María Auxiliadora para hacer el espectáculo de Piedras Vivas, que un poco recrea los 140 años de la llegada de las primeras salesianas, una de las primeras misiones salesianas a Uruguay. Y bueno, un poco también desde ahí explotando eso y bueno, también acompañando a la iglesia en lo que necesite desde el canto, también por ahí. Una queridísima religiosa, ya hoy junto al Señor, me decía constantemente cuando iba, le planteaba todas las cosas que uno tenía, ¿no? Si el Señor pide, el Señor también da. Exacto. Es ponernos un poco en las manos de Él. Totalmente. ¿Qué mensaje final le darías a cada uno de nuestra querida audiencia en esta búsqueda de la felicidad? Y bueno, se nota que sale por los poros, ¿no?, ese entusiasmo en todo lo que estás haciendo. Bien, qué pregunta intensa, me encantó. Ser feliz, estoy convencida que desde el ser cristiano es el camino, ¿no? Es lo que a uno le da motivos para ir hacia, ¿no? Es una opción también. Uno a veces está esperando que la felicidad, no, pero cuando yo sea feliz, no, ser feliz, uno puede ser feliz en un encuentro con alguien en lo sencillo, con un mate, en una charla. Entonces, eso, buscar la felicidad en lo sencillo, porque ahí también está Jesús, ¿no? Dios nos quiere felices y uno tiene que estar convencido de eso. El ser cristiano a uno, sin duda, que lo hace feliz. Eso, cuando uno descubre eso, creo que ahí se le abre un montón de puertas. Pero claro, tiene un trabajito que uno tiene que ir madurando y viendo, y uno está en búsqueda siempre, ¿verdad? Muchas gracias por tus palabras, por favor, por todo lo que nos has dejado de riqueza, de tu vivencia, esa alegría exuberante que a veces nos hace falta, ¿verdad? En tantas tareas, en tantas actividades, muchas veces nos dejamos llevar por el bajón. Así que bienvenida alegría, como se dice comúnmente. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, y sin duda que ojalá que nos podamos contagiar todos. Había un sacerdote que me decía, bueno, el cristiano que no puede
poner en palabras o que no puede contagiar la alegría al ser cristiano. A mí me tocó ir a Brasil hace un poquito y uno ve cómo viven los brasileros la fe, ¿no? Y uno queda impactado, así, soy chiquitito, ¿no? Eso, lo viven como con demasiada alegría. La fe se vive con alegría, si no, nada, queda en un cajón y me digo cristiano y en verdad no se aporta de ello. Y un cristiano triste es un triste cristiano. Tenemos que ser cristianos alegres, confiados, porque estamos confiados en alguien que está vivo, resucitado, que camina a tu lado, que te toma de la mano, que no te abandona nunca y que siempre debemos confiar plenamente en Él. Muchas gracias por tu presencia. Está las puertas abiertas de Ser Feliz para encontrarnos en cualquier otra oportunidad. Genial, muchas gracias. Al comienzo del programa de hoy, yo te comentaba de que Jesús tenía una profunda serenidad, un profundo equilibrio a pesar de las circunstancias que Él le tocaba vivir. Y te hablaba y te decía que Él tenía hábitos, tenía costumbres, que Él quiere también que nosotros podamos vivirlas, que esos hábitos que Él tenía también nosotros podamos vivirlos, porque de allí era donde sacaba su fuerza, esa serenidad, esa paz, esa fortaleza para enfrentar las circunstancias diferentes que le ocurrían alrededor. Quiero compartirte uno de esos hábitos que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Es solamente ese versículo, capítulo 1 de San Marcos, versículo 35. La Biblia nos dice así: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Aquí está marcado el hábito, la necesidad de retirarse, de encontrarse a solas, para encontrarse con el Padre Dios. Y allí en esa intimidad, en un tú a tú muy profundo, Jesús realmente, Él tenía una intimidad tal que le lleva a decir después en el resto de los evangelios, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Era una intimidad muy grande. ¿Cómo la lograba? Bueno, porque Él le dedicaba un tiempo concreto para esa intimidad con Dios. Dios no es una teoría, Dios no es un Dios spray, es algo concreto, algo que quiere relacionarse contigo. Por eso este hábito de Jesús, si nos hará falta en este mundo tan alocado en el cual vivimos, donde parecería ser que nos presta la atención una cosa y saltamos inmediatamente a otra. Necesitamos hacer un alto en el camino, cada día de nuestra vida, para encontrarnos en ese tú a tú con este Dios que nos ama. Gracias por tu compañía en este programa. Te invitamos para el próximo Ser Feliz, el próximo martes aquí en ICM TV.